pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que seas tú, oh Dios, manifestando tu poder en esta hora y que en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, el privilegio que tú nos das de ir a tu palabra y conocer de ella a través de tu Espíritu, el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad, y por medio de la unción del Santo que nos enseñará todas las cosas. Concédenos, Padre, que de una manera práctica, de una manera sencilla, Padre, tengamos el conocimiento, aprendamos la doctrina, la letra, Señor, pero sobre todo, Padre, que la llevemos a la práctica, y más en estos eventos escatológicos, oh Dios, que poco a poco nos indican todo lo que va aconteciendo, Señor, en el mundo, y que nos dan la evidencia de que tu palabra es verdad, que lo que dijo Jesús es cierto, y que pronto el día y la hora, aunque nadie lo sabe, pero también, oh Dios, las señales nos hacen conocer, oh Dios, que al día de la redención nuestra está cerca. Gracias, Padre, por el milagro que haces de enseñarnos. Síguenos regalando ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, Padre, y aparéjale las cosas a todos aquellos que se quieran conectar, oh Dios, para que también no tengan ningún tropiezo, ninguna excusa, Padre. En el nombre de Jesús, gracias a ti por todos los que están y por todos los que se irán agregando, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, decíamos que estábamos viendo los sellos porque ya eran, digamos, es lo que uno conoce, lo que es el tiempo de tribulación y gran tribulación, que ese tiempo es la última semana de la semana 70, que va desde el primer sello hasta la cuarta trompeta, sería el tiempo de tribulación, ¿listo? Entonces, ¿recuerdan hasta dónde alcanzamos a mirar? Falso profeta, la marcación. No escuchamos a Iván Darío. Yo estaba hablando con el micrófono apagado. Creo que vimos primero y segundo sello, no recuerdo. Sí. Estamos viendo Apocalipsis 3, no me recuerdo. ¿Cuál era? Sí, no entraríamos lo que es. Vimos el primer sello, que es la manifestación del anticristo, el segundo sello, que sería la manifestación del falso profeta, y entraríamos a mirar lo que es el tercer sello, que es la manifestación del falso profeta, pero en cuanto a la marcación de las personas, y tendrá el control sobre todo el comercio. Recordemos que mirábamos acerca de los famosos códigos de barra, de todo lo que es el comercio mundial, de todo lo que se va preparando para que, digamos, ellos vayan teniendo la capacidad de que ninguna persona, ay sí, nosotros aquí podemos decir, tenemos la DIAN, ¿sí? Ya cuando se controla el comercio mundial, ya no hay necesidad de decir tenemos la DIAN, sino simplemente se tiene literalmente lo que es el control de todo el mundo por causa de los registros que se van haciendo. Hay muchas cosas que nosotros manejamos hoy en día como impuestos, pero eso más que impuestos es el control de cada dinero, de todo. Poco a poco nosotros nos damos cuenta que el papel moneda va a desaparecer. Ya lo estamos manejando todo, más que todo, digamos, en el sentido de todo el dinero que tenemos. Ya se pueden hacer transferencias, ya celular a celular, cuenta a cuenta, banco a banco, por inclusive, hasta antes era un problema poder pagar los servicios, hoy en día se puede hacer literalmente. Mi esposa lo hace por línea virtual. Muchas cosas se pueden hacer. Me impresionaba que mi esposa en estos días, escuché que iba, o bueno, en el caso mío hice una solicitud de una tarjeta. Y la gente no pregunta usted quién es, de dónde viene, para dónde va, sino simplemente se lo entregan a uno porque saben quién es. Ya toda la vida de uno está por las redes sociales, ya la vida de uno saben, conocen de dónde es, qué hace, etcétera, etcétera. Y le entregan a uno las cosas así. Inclusive, saben cuánto cupo, saben el crédito, le dicen ahora su crédito en 5 minutos. No es sino averiguar por todo,
por las plataformas y sencillamente ya saben. Antes lo paraba uno la policía y le decía su cédula. Ya es que quiera pedirla, la pide, ¿no? Pero ahora es número de cédula, su nombre, fulano. Ahí está todo el historial. Poco a poco, a medida que avanza la tecnología, nos damos cuenta que ya literalmente ni siquiera las personas se van a escapar de poder ser ubicadas. Hace poco oía yo una noticia acerca de un plan que se tiene, bueno, más que un plan, Andrés de pronto sabe un poco más de esto, es un algoritmo que se hizo para que se pueda lanzar un satélite y así, sin necesidad de micrófono, sin necesidad de nada, se puedan ubicar las personas, se puedan ubicar, digamos, por digamos que uno mismo es como una huella dactilar, por el cabello, los ojos, por el caminar, lo van a ubicar uno por el celular, así no se tenga un GPS prendido, ya lo pueden ubicar. Se pueden escuchar las conversaciones más mínimas. Hace tiempo nosotros hemos oído muy complejamente algo que se llama el ojo de Dios, y el ojo de Dios es una computadora y es un algoritmo que se creó para que se sepa todo se sabe, todo lo ve. Obviamente por cuestión de pactos entre países es lo único que ha detenido que esto salga literalmente a la luz pública mundialmente. ¿Por qué? Porque se necesitaría literalmente un gobierno mundial para que nadie ponga pereque, ni ponga pero, ni diga no, yo no estoy de acuerdo. Lo mismo que ha pasado con el famoso chip. Se decía que es, no sé, eso se llama, es un algoritmo, Andrés, es como un método de qué, no sé, es que se crea que las mismas computadoras, o es una supercomputadora, no sé cómo será, donde pueden ubicar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Sí, hay un... eso se maneja por la dirección IP. Sí, hay una central que de grande es creo que son como 5 manzanas de una supercomputadora que están creando. Pero ahorita no me acuerdo dónde se queda. Sí, la persona que lo explicaba decía que pues inicialmente puede valer miles de millones de dólares el algoritmo porque lo van a utilizar más que todo en el sistema de defensa de cada país. También ahora hay otra cosa que están haciendo y es que ustedes han visto esos jueguitos bueno, que hay que hacen como si fueran un campo de que están entrenando, se disparan como si no fueran los buenos, los malos. Antes que jugamos a policías y ladrones con un palito, ahora sí es en El paintball. Sí, pero sí, pero ¿cómo es que llama ese que dice, vamos a jugar qué, Andrés, lo que juegan en línea? Ah, Multijugador. Free Fire, ¿qué llama eso? Free Fire, sí. No sé, Es, pastor. No tengo ni Free es, idea de Fire, juegos. sí, es ese. Es eso. multijugador. Entonces, ya un país hizo lo siguiente. Lo hizo a modelo, eso lo hizo en un hangar, porque cuando yo lo estaba viendo a mí me parecía curioso porque decía, yo veo todo pequeñito. Y en el hangar mostraban que, digamos, hay aviones de prueba pequeñitos, no me imagino, yo creo que por ahí me dirán máximo 5 metros. Y era curioso porque esos aviones pequeñitos tienen el mismo sistema de los drones. Y ese sistema de drones ya ellos pueden librar una guerra literalmente sentados desde una computadora. Me parecía impresionante que movían tanques, movían aviones, movían submarinos, una cantidad de cosas. Y lo otro que también ellos dicen que ahí es ponerle límite a las señales para que cada país tenga como su reserva, que ningún otro país se vaya a meter. Entonces alguien va a controlar eso para que no haya injerencia, eso se llama que no haya injerencia en asuntos internos de otra nación. Y yo decía, todos esos pequeños juegos que las personas o nosotros a veces jugamos, literalmente están abriendo el camino para darnos a entender que eso va a pasar. Como lo que les decía yo, y la película, esta famosa película de Armagedón,
que decía de poder desviar todo lo que son los meteoritos, y literalmente toda esa lluvia de meteoritos que viene contra la Tierra. También escuchaba la noticia de que se incrementó. Bueno, gracias a Dios, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, el comercio mundial se tiene que dar porque literalmente ya se está pensando en una sola moneda, se está pensando en una sola economía, se está pensando en un solo gobierno y se está pensando en el famoso proyecto. Ese proyecto lo tienen años, me acuerdo que es el famoso proyecto Sosa, la computadora pues que llaman la bestia y que no sé qué cosas. Recordemos que nada, absolutamente nada tendrá poder ni dominio si la persona hoy en día lo hace. Por ejemplo, si yo llego y me marco con un marcador en la frente o en el brazo 666, y salgo a decir a la luz pública, mire que yo hice esto y no me pasó nada. Eso es mentira, obvio, porque no se tiene que cumplir cuando yo quiera. Se va a cumplir es cuando sea el sello específico. ¿Sí me hago entender? El anticristo va a surgir el día específico. Yo no puedo decir a una persona, uy, mire que esa persona hizo algo y entonces como una especie de magia y mire que hizo descender fuego así. No, tiene que ser en el tiempo que es. Las lunas, todo lo que son las señales específicas de cada sello, tienen que ser dentro del sello, no tienen que ser antes. ¿Por qué? Porque eso puede prestarse para malas interpretaciones. Dice en Apocalipsis 6, 5, 6, dice, cuando abrió el tercer sello, vi al tercer viviente que decía, ven y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, dice en el 13, 16, 18, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese, recuerden lo que les decía, marca o nombre de la bestia. El número de su nombre, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, hay un señor que algún día sacó un carro. Y recuerdo la historia fue porque alguna vez estaba yo en una reunión y el personaje pasó, llegó en su carro y se parqueó. Y como era una reunión de personas pues que tienen que ver con todo lo que es la parte de las iglesias, el carro, recuerdo mucho el carro, es un BM, y cuando llega el hombre y se parquea frente al lugar donde era la reunión, más de una persona salió y comenzó a mirarlo de arriba abajo, y había una persona que estaba en la entrada recibiendo y cuadrando los carros, y se dio cuenta de la placa y comenzó a decirle a los otros, mire, tiene el 666, tiene el 60. Entonces, la gente se llena de pánico, se llena de temores diciendo, uy, entonces el señor del BM es el anticristo porque tiene el 600, el falso profeta porque tiene el 666 en la placa. No, eso ya es legalismo. Entonces no pudiese porque se veta el número, ¿sí me hago entender? ¿Qué tal si a Iván Darío le dijeran, le vamos a regalar 666 mil millones de pesos, ¿lo recibiría? Obvio. ¿Así le dijeran anticristo o falso profeta? Pues yo estoy seguro que no estamos en el tiempo de la tribulación, entonces lo Exacto. recibo así, digan. Entonces no pudiésemos leer el capítulo 6, verso 66, no pudiésemos pasar por ahí, ni siquiera leer la página 666 de la Biblia. O sea, tampoco hay que ir a los extremos, sino entender que cada cosa se cumplirá en el tiempo del sello, no por fuera, no antes, no después, es en el tiempo del sello. Bueno, el cuarto sello dice, quedó claro lo de la parte comercial, que les decía que hace 8 días les decía que cuánto puede valer una libra de cebada, cuánto puede valer una libra de trigo, el vino, el aceite, todo se va a formar una carestía tenaz. Bueno, el cuarto sello dice, habrá muerte por espada, hambre y fieras salvajes. Apocalipsis 6, 7, 8.
Cuando abrió el cuarto sello, oí los cuatro seres vivientes que decía, ven y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el ave le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre y con mortandad y con las fieras. Entonces, en este caso, ya las fieras, recuerdo que cuando Dios formó las fieras, puso al hombre como con todo el dominio sobre ellas. Dice que el temor y el miedo estarían sobre ella. Lo mismo pasó después de que Noé desciende del arca. Pero esos límites, digamos, se van a pasar. Se van a entrar a las ciudades, para ese tiempo va a ser tremendo lo que va a pasar con las fieras, todo lo que va a pasar con hambre, con espada, con mortandad, con todo esto, porque van a ser tiempos difíciles. Yo le oí a alguien decir en estos días, yo no le tengo miedo al infierno. Obvio, porque no estaba allá. Es como decir, yo no le tengo miedo a una cárcel, espérese que vaya. ¿Sí? Conocí también una persona que me contaba acerca de que pues él conoce que porque estuvo en Estados Unidos detenido, y él sabe que es una cárcel estatal, que es una cárcel distrital, que es una cárcel del condado, etcétera, etcétera. Y él decía, la cárcel de condado no está libre, la cárcel distrital sí. Entonces aquí en Colombia las conocemos diferente. Una cárcel es la cárcel del pueblo, ¿cierto? Otra de la ciudad y una de máxima seguridad. Entonces, en este caso, los que están allí saben que han cometido delitos, hacen todo el deber, o para salir o para no entrar. Entonces, decir, en este momento, yo no le tengo miedo al infierno, y si se lo muestran, porque todo es por fe. Entonces es algo que nosotros no medimos cuando no sabemos y no conocemos. Por eso la tribulación, la palabra de Dios dice que el mismo Jesús dice, la cual no ha habido ni la habrá. O sea, nadie puede explicar, digamos, con un adjetivo más o menos para decir, es que eso va a ser así. O sea, no hay una manera de explicarlo bajo una experiencia que se haya vivido para decir eso va a ser así o va a ser peor. Bueno, el quinto sello dice que son muertos por decapitación los que no recibieron la marca de la bestia y dan su vida por Jesús. Bueno, aquí es todas las personas que literalmente se quedaron y tuvieron conocimiento, pero decidieron literalmente eh, no dejarse marcar porque sabían lo que significaba. Dice Apocalipsis 6, 9, 11, dice, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las armas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ojo. Aquí hay algo que yo me detengo siempre en esta parte porque yo siempre hago unas preguntas en esto. Dice el 24, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note que ellos tienen que ser resucitados, dice, y vivieron, ¿sí ven? Y reinaron con Cristo 1000 años. Todo esto parece todo esto de los sellos. Yo recuerdo que alguna vez hicieron la película que dice mi hijo, yo me paniqué con esa película que muestra la langosta, no me acuerdo cómo es el nombre, es una película cristiana, donde muestra más o menos cómo va a ser el momento tan espeluznante cuando sucedan estas cosas. Hace tiempo yo estaba con unos amigos del colegio y era muy tremendo mirar películas porque en ese tiempo era blanco y negro, bueno, ya habían algunos televisores de color, solamente habían 2 canales, y alguna vez dieron una película que se llamaba Drácula. Hoy en día uno ve eso y dice, no, qué chiste, no, eso no le dice a uno ni un cabello. En ese tiempo uno miraba eso y era tenebroso. Entonces,
le preguntaron a uno de los compañeros y le dijeron, ¿usted ve ahí esas películas? Dijo, a mí no me gusta eso. Ah, usted es gallina. Dijo, no, yo no soy gallina. A mí no me da miedo, a mí me aburre eso. Pero en serio no le da 5 de miedo. Y dijo, no, ¿por qué? Y dice de la siguiente manera, a mí no me dan miedo esas películas por algo. Si eso fuera verdad, el primero que dejaría la cámara y saldría corriendo sería el camarógrafo. Entonces él mismo determinó en su mente y en su corazón que no iba a creer eso porque sabía que eso no era verdad, que no era fantasioso, pero el ser humano se paniqueaba viéndola. Por ejemplo, yo he visto que un día decían reacciones frente a películas de terror. Eso se puede encontrar ahí por YouTube, de la gente cómo reaccionaba. Entonces, en todo hay miedo, temor. Ya en los parques de diversión está la casa embrujada. Ya en las películas de terror la gente sale, uy, a mí me dio miedo eso. Mirar, por ejemplo, la película ese que dicen que la monja, que el exorcista, etcétera, etcétera, el aro. Eso era tremendo mirar esas películas. Entonces, eso tienen la capacidad de sugestionar. Pero hubo unos actores que representaron eso. Pues lo hicieron de algún dato de pronto real, pero lo que hicieron fue ponerle como más énfasis en el pánico que otra cosa. Pero una persona que no cree que estos eventos van a ser verdad, siempre van a ver como que los castigos en condenación, o bueno, el solo hecho de la existencia del infierno, que los sellos dicen, no, eso es como una película de Julio Verne, eso es pura imaginación, es pura ciencia ficción. Entonces, aquí hay algo curioso. Nosotros oímos, bueno, hemos leído que dice en el quinto sello, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo. Aquí hay algo que hay que analizar. Este sello me gusta explicar esto porque ayuda a abrir un poquito los ojos, sobre todo para no evadir la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Cómo así que estaban muertos? ¿Cómo así que hablaban? ¿Cómo así que las almas? ¿Y cómo así que sentían? Porque decían y clamaban al Señor y decían, ¿hasta cuándo? Entonces, si nosotros miramos con detenimiento, nótese que es de suma importancia, demasiada importancia para creer en Jesús, para salvación, para evitar el tiempo de tribulación y gran tribulación, para querer y anhelar irnos con la iglesia. Es bueno que todos entendamos que sí hay vida después de la muerte. Por eso cuando las personas se mueran y en vida hayan profesado ser ateos, cuando sean resucitados para condenación, ¿qué ateísmo van a sustentar delante de Dios? ¿Le van a decir tú no existes? ¿Tú eres una invención de mi mente? ¿O qué le van a decir? Aquellos, por ejemplo, ¿qué van a decir los saduceos? Que creían que no existía la resurrección. Entonces es de suma importancia creer que hay vida después de la muerte. ¿Cómo vamos nosotros con ese tema? A ver, alguno de los que estamos que participe. O si hay alguien por YouTube que participe, Iván Darío me cuenta. ¿Cómo vamos con ese tema? No nos han dicho nada por YouTube esta noche, todavía no. No, están todos callados, están todos... Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Hermano Gilberto, bendiciones. ¿Qué tan convencidos estamos de que hay vida después de la muerte? Claro, estamos convencidos porque Jesús lo dijo, ¿no? ¿Qué dijo? De que todo aquel, ¿de qué se trata? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a Dios y al Señor Jesús, a quien has enviado. Sí. Entonces, si hay vida eterna, pues es porque hay vida después de la muerte. Sí, Es de decir, hecho, todos somos eternos.
todos somos eternos, pero o note lo que hay que notar. Nosotros en ese tema debemos revisar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué tan convencidos estamos? Es bueno entender esto. ¿Qué tan convencidos estamos? No solamente en la vida eterna, sino estar convencidos. Si yo estoy convencido que hay vida después de la muerte, debo convencerme desde antes de saber de que necesitamos urgentemente enfilarnos es para vida eterna. O sea, enfilarnos a la primera resurrección, enfilarnos a ser muertos en Cristo en caso tal, enfilarnos a estar listos y preparados con la lámpara encendida para cuando Jesús venga por la iglesia. Porque eso es algo crucial. Lo mismo cuando nosotros leemos en Apocalipsis, nos damos cuenta que hay un libro que Dios tiene apuntado absolutamente todas las obras, hechos, pensamientos, con detalles, con evidencia, porque nótese que al final no es generar una culpa a alguien. Lo que literalmente nosotros vamos a entender en Apocalipsis, o que debemos entender en Apocalipsis, que el día del juicio final, el día que las personas vayan a ser condenadas, que van a tener un juicio frente al trono blanco, literalmente hay un juez y hay un dictamen y hay un veredicto y hay unas pruebas. Por eso Dios nunca va a condenar a nadie por error, no como lo que puede suceder en cualquier cárcel de cualquier ciudad o en el mundo. Yo estoy aquí por inocente, yo soy inocente, yo no cometí el delito, pero las pruebas apuntaban a que yo lo había hecho, pero nunca comprobaron si sí o si no, yo nunca cometí ese delito. Tal vez me inculparon o tal vez estaba en el lugar equivocado, pues yo no cometí ese delito. Allá nadie va a estar diciendo, es que yo estoy en el cielo por error, o yo estoy en el infierno por error. Cada quien sabe que va a estar en ese lugar porque literalmente se lo merecía. Entonces, ahí es cuando se acabará toda obstinación de los hombres. Ellos siguen diciendo hasta Es decir, cuándo en Dios clamaban a gran sí voz. existe el debido proceso, ¿es verdad? Sí, claro, de hecho. Por eso la palabra de Dios indica que el juicio de Dios es según verdad, hermano Gilberto, es según verdad. O sea, Él no va a condenar a nadie porque si Él tiene la prueba física, cuando, así como decía la señorita la verdad, que rueden el video, ahí está. Pero si nadie me vio, yo sí, ahí está el video, ahí está la prueba de que era usted. No, ese no soy yo. Ya le compruebo que sí es usted. Va a tener toda la evidencia. Entonces aquí es donde el ser humano va a determinar y va a decir literalmente lo que yo hice en la vida, no supe utilizar mi vida. Había un cantante, o hubo un cantante, que en alguna oportunidad pues sufrió de algo y él prefirió que alguien de la casa tomara como las riendas de su economía. Y cuando este hombre comenzó a tener las riendas de la economía, le decía, usted tiene tanto dinero, tiene tanto en efectivo, tiene tanto en las cuentas, tiene tanto en posesiones, tiene tanto en joyas, tiene tanto en esto, en esto, en esto, en esto. De los premios que usted se ha ganado sería tanto, pues también lo tendría. Entonces el personaje le hizo como el balance general de todo lo que tenía. Y él se alegraba y le decía, uy, todo lo que logró en la vida, le decía el familiar, le decía, sí, logró muchísimo en la vida. ¿Y qué le había dicho? Pero ¿de qué me sirve si me voy a morir? ¿De qué me sirve si me voy a morir? En estos momentos no me estoy preguntando cuánto dinero tengo. En este momento me estoy preguntando es cómo están mis cuentas delante de Dios. Y me doy cuenta que el dinero no sirve para nada, para salvación ni para vida eterna, no sirve. Yo no puedo comprar el cielo, yo no puedo comprar mi salud, no puedo comprar nada. Para la otra vida no puedo comprar nada. Todas las cosas que hice aquí se quedarán, decía él. Entonces es una reflexión muy fuerte porque muchas veces nosotros queremos ganar el mundo, pero nos damos cuenta que estamos perdiendo el alma. Hoy en día también se está levantando mucho lo que es el hedonismo. Por eso dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y verdad no juzga la venga nuestra sangre de los que aman la tierra. Entonces tenaz porque ellos sabían que los habían decapitado, tenían recuerdos, tenían todo y sabían qué personas eran. Entonces yo digo, esto me indica a mí que es un sello donde las personas
Debemos abrir los ojos para entender que sí hay vida después de la muerte. ¿Y por qué hay vida después de la muerte? Pues la respuesta es muy sencilla. Aquí nos damos cuenta, Lucas 16, 19 también nos lo dice, que el alma y el espíritu no mueren. Por eso Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo, el alma en el infierno. O sea, en este caso es la necesidad de entender que es el alma literalmente la que va a sufrir. Ninguna persona va a heredar el cielo inicialmente con este cuerpo físico mientras no sea glorificado, porque hay una sentencia encima. Cuando ya la persona haya sido glorificado, ha sido resucitado entre los muertos, pues de ahí depende literalmente sí, que para que todos podamos ver ese mundo espiritual del que les hablaba la vez pasada. Es importante en este sello notar de que nos enseña que sí hay vida después de la muerte por causa del quinto sello, que fueron todos los muertos por decapitación, los que no recibieron la marca, que dieron la vida por Jesús. Sexto sello, habrá un terremoto, el sol se pondrá negro y la luna roja, también todo esto ya lo notamos, ya lo comenzamos a notar, las lunas rojas. De hecho, para nosotros puede pasar imperceptible, para un judío la luna roja tiene mucho significado. Yo puedo decir, ay, mañana hay luna roja, oh, estamos en el quinto sello. No, no, no. Perdón, estamos en el sexto sello. No, no, no estamos en el sexto sello. Simplemente se está enfilando a eso. ¿Listo? El séptimo sello, el juicio y las trompetas, habrá trueno, lo que decía, y el silencio. Bueno, primera trompeta, granizo y fuego mezclado con sangre que quema la hierba, como consecuencia de lo cual habrá escasez de alimento y leche. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis 8:7. Aquí ya comenzaría el juicio de las trompetas. Dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí, por regla general, lo que son los alimentos, todo lo que es leche, huevos, todo eso, se va a escasear. La segunda trompeta dice que habrá una erupción que convertirá la tercera parte del mar en sangre, como consecuencia morirá la tercera parte de los animales y el mar habrá escasez de los animales del mar y habrá escasez de comida y la parte muerta comenzará a herir. Bueno, recordemos que el mundo, perdón. Pastor, Señor. pregunta. O sea, otra vez, o sea, creo que ya lo había mencionado antes, pero la diferencia entre el sello y la trompeta. Son juicios. Son juicios. Inicialmente, digamos que es como darle el orden a cada juicio, digamos, se divide, porque, o sea, tiene razón Darío en preguntar. Pudiesen decir, ¿por qué no colocaron 21 trompetas? O 21 sellos, o 21 copas, no, simplemente fue la manera como el apóstol tuvo la visión y conforme Dios le dijo de los juicios que iban a haber. ¿Sí me hago entender? Entonces simplemente son juicios. Cuando se abran los sellos son juicios. Cuando se toquen las trompetas son juicios. Entonces, ¿quiénes van a entender un poco más? Pues los que se quedaron. ¿Cierto? Lo digo por fe, y no de los ni que tomamos el curso de escatología y nos quedamos, no, ninguno, porque ya vamos a saber, entonces sería terrible, ¿no? Que pasara eso. Pero no, digamos, en cuanto a esto, simplemente se determinó que eso es lo que identifica que es un juicio en la tierra. Bueno, nosotros también sabemos que la tierra está formada como una especie de un cráneo. Desde que nosotros conocemos la famosa Pangea, nosotros conocemos el cinturón de fuego del Pacífico, conocemos lo que es la famosa falla de San Andrés, todo lo que se tiene que acomodar. Nosotros no miramos sino el temblor, nosotros no miramos sino lo que acontece de pronto en el movimiento telúrico, pero lo que no contemplamos es todo lo que está pasando bajo la tierra. Y literalmente el peso de la presión del agua, todo lo que se ha cambiado. Alguien decía, pues no tengo pues la noción exacta por qué ni cómo cuantificarlo, pero alguien decía, mire, nosotros estamos trasladando de tal parte a tal parte de la Tierra y estamos formando ciudades, eso tiene un peso.
pero estamos sacando de un lado y estamos colocando al otro. Eso genera un desbalance. Ahora, todo lo que es la parte fósil, lo que es el gas, lo que es el petróleo, todo eso que con el uso se va evaporando, se va perdiendo, entonces la Tierra va comenzando a quedar más liviana, por ende va a girar un poco más rápido, por ende el tiempo se aumentará. No sé hasta dónde ni cómo la persona cuantifica esto, pero literalmente puede tener razón en todo lo que va pasando, el desgaste de todas las cosas, eh, el, lo que el ser humano consume, lo que el ser humano saca de la tierra, de las minas, de todo. Entonces puede tener razón, ¿no? Y resulta que eso va a descompensar mucho, según lo que él decía, lo que son las fallas geológicas, y eso va a hacer que cada día los terremotos se aumenten, sobre todo a más grados. Por eso, creo que si no es en Japón, en China, en Indonesia, ni me acuerdo bien, hablan de que allá puede haber un temblor de casi entre 10, 12 grados. Y ellos dicen, no quedaría nada, los árboles se arrancarían hasta de raíz. Cuando pasó lo del tsunami en Japón, también se pusieron a investigar todo lo que pasaba como para manera de prevención. Entonces ellos también determinaban que Japón puede llegar a partirse en dos, como puede partirse una parte donde está la falla de San Andrés, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos que pasa, también puede dividir tanta la tierra, tanto el mar se puede entrar que puede generar un pequeño continente al lado de Estados Unidos, por el lado del Pacífico. La cuarta trompeta, se oscurece el sol y no habrá luz, como consecuencia el día será de 8 horas. Bueno, hasta aquí también ya lo habíamos revisado, pero recordemos que dice de la siguiente manera Apocalipsis 8:2, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte de la tierra, así mismo de la noche. Bueno, esto también son cataclismos que tienen que pasar. A veces a uno lo asombra un simple eclipse. Hay personas que les contaba que en estos momentos hay países donde se oscurece tarde y ellos mismos sufren solamente por cuestión del sueño. Todo esto genera caos, todo esto genera estrés, todo esto genera problemas emocionales. También pues obviamente genera problemas en cuanto a la productividad o al crecimiento de una nación o al sostenimiento de la economía. Entonces todo esto se va poniendo crítico. Bueno, dice que la quinta trompeta, hasta la cuarta trompeta, perdón, es lo que es el periodo de tribulación. La quinta trompeta, o a partir de la quinta trompeta hasta la séptima copa, es el periodo de gran tribulación. Nótese que cada vez nos vamos alejando de las cosas. Inicialmente vemos que es la manifestación del anticristo, el falso profeta, la marcación, pero poco a poco hay unos eventos extraños que ya no tienen que ver con personas, tienen que ver con los eventos que pasan de una manera natural, como el volcán, como el meteorito que cae, qué es lo que pasa con el sol, la luna, todo lo que va aconteciendo, como que estos son eventos que ya tienen que pasar porque Dios los determinó así, o sea, estos son eventos que Dios controla, no son eventos que el ser humano controla, o que el anticristo controla, o que el falso profeta controla, ¿no? Digamos, hasta el cuarto sello, que hay muerte por espadas, por hambre, por fiera salvaje, todavía hasta ahí decimos, bueno, hay intervención humana. Pero a partir del quinto sello, ya después de lo de la decapitación, el sexto sello, el terremoto, el séptimo sello, el comienzo del juicio de las trompetas, la primera trompeta, todo eso que va a caer del cielo, el fuego mezclado, la segunda trompeta, la erupción, la tercera trompeta, el meteorito, y así el sol se oscurece, lo que pasa en la cuarta, etcétera, etcétera. Son eventos como si fueran ya eventos naturales externos a lo que el hombre hace. Bueno, entonces vamos a mirar de la quinta trompeta. Cada vez esto se va como intensificando aquí en la tierra. Cada tiempo que va pasando, cada juicio que va pasando, va intensificando las cosas. Por eso Jesús no se equivocó cuando dijo, apenas será principio de dolores, porque cada vez se va a aumentar.
Quinta trompeta, dice que caerá un meteorito y del polvo levantará y saldrán langostas para atormentar a los hombres. Bueno, según la estructura de las langostas son muy lindas, según Apocalipsis 9:1-4, dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió del pozo un humo como un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como quien tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Bueno, es importante acá notar esto. Solo las personas que no tengan la marcación, solo las personas que no tengan la marcación, aquí aparentemente nosotros decimos, recordando lo de la cultura religiosa aquí en Colombia, que no, que mire que se tatuó en el 606, ya que hay sabiduría de Dios y que haga, y si ve que no pasó nada, obvio, porque no era el sello, vuelvo y repito. Pero aquí todos los que tengan ese sello van a sufrir porque literalmente dice que esas langostas, dice ahí, van a atormentar, ¿sí ve? Porque se les dio el poder como quien tiene poder los escorpiones de la tierra, y le mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Sí ve? Entonces va a haber algo curioso ahí. Entonces va a haber un sello también, pero es un sello de Dios. Y las personas que tengan este sello, la langosta no los pueden tocar. Tan curioso eso. De resto sí, los que sí se colocaron, adoraron al anticristo, se colocaron o les dejaron marcar, literalmente a estas personas sí les va a acontecer. Dice que las langostas tienen cara de persona como de un hombre, cabello como de mujer, dientes como de león, cola de escorpiones, y sus alas en sonido como el estruendo, el estrépito de caballos que corren presurosos a la guerra. Entonces, eso va a ser tremendo. Y lo curioso es que en ese sello va a pasar algo muy curioso. Dice Apocalipsis 9:5-6, dice, y les fue dado que no dañasen, que no los matasen, perdón, sino que los atormentasen 5 meses. Es el único juicio que determina un tiempo, 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiera al hombre. No sé cuántas personas hayan podido experimentar qué es que los pinche un escorpión. ¿Algunos de los que están aquí se ha experimentado eso? Uy, varias veces lo he sentido. Y me imagino yo que eso es suavecito, ¿no? Pero a mí no me causa tanto daño. Hay gente que Sí, dependiendo de... le Sí, causa hay mucho. personas que, por ejemplo, la ponzoña les hace una reacción tremenda. También miraba de las picaduras, digamos, hay escorpiones que pican animales más grandes y con eso es Yo le suficiente preguntaba a mi hijo para que es matarlos. veterinario, médico veterinario. Pastor, yo le preguntaba a mi hijo que es veterinario y él me dijo, papi, es que depende también el área donde vive. Si está cerca del corazón o está retirado del corazón. Pero imagínense. Pero en este caso hay algo... O sea que si lo pica a usted en una mano, pues usted está... Señor. No, que digo que imagínense, pues si eso nomás un bichito pequeñito causa ese malestar, cuánto más las langostas que se ve que se nota que son grandes, no son pequeñas. Tanto así que dice, por ejemplo, dice, mira Ajá. lo que dice Apocalipsis 9:5-6, dice, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, dice, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Tremendo, ¿no? O sea, la gente puede lanzarse de un quinto, de un 10º piso y quedarán desbaratados, pero con vida. Entonces, por causa del tormento de los escorpiones va a ser algo terrible, va a ser algo tenebroso. Vi que dice aquí, ¿quién levantó la mano? Iván, ¿me ayuda, por favor? María Pérez. María.
Sí, pastor, buenas noches. Dios me les bendiga. Amén, hermana Lina, cuénteme. Pastor, me parece como curioso el para qué el Señor le dice que no vayan a dañar la tierra, lo verde. O sea, ¿con qué sentido podríamos tomar esto? Pero que a las personas que están marcadas, sí. ¿Acaso, pues pregunto yo, ¿no? Hay personas allí que se alimentan todavía de lo que hay en la tierra. No entiendo de pronto la pregunta en cuanto o la apreciación en cuanto se alimentan de lo que hay en la tierra. Sí, claro, las personas tendrán necesidad de comprar, comer y vender. No sé si sea referente a esto. Pero la langosta es porque la langosta por lo general va a los campos, pero en este caso son langostas carnívoras, por decirlo así, comen solamente carnita humana. Miremos lo que dice Apocalipsis 9, del 7 al 11. Dice así, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, imagínense. En las cabezas tenían como corona de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como dientes de leones y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder de dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen, dice ahí, por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, en este caso, nótese que hay dirección, hay todo para que ellas vayan literalmente solamente a los hombres. Vuelvo y le repito, esto parece algo fantasioso, esto parece como si fuera una película en serio de ciencia ficción, pero todo esto le va a pasar a las personas, todo esto va a acontecer sobre el mundo entero, solo que cuando, como dice voy a leerlo por acá, está en Mateo, ya lo busco. Sé que está como en el capítulo 24 o 25, ya lo busco. Dice el 24 de Mateo 24, dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entendamos que cuando nosotros miramos, otra de las señales dice en el 24, 34, 36, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, dice ahí. Porque como en los días antes del diluvio, las personas que estaban haciendo, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hay una versión dice que no dice tanto que casándose y dándose en casamiento, sino simplemente es como que entre ellos hacen el pacto de matrimonio, sin una autoridad. Hoy en día ya no es raro ver a una persona y ¿quién es él? Mi novio. ¿Y qué hacen? Vivimos juntos. Ah, caramba. ¿Y ya son casados? No. ¿Y viven juntos como marido y mujer? Sí, pero no somos casados. Entonces dice que la gente no creyó sino hasta cuando vino el diluvio. Entonces por eso dice que
curiosamente dice que en aquellos tiempos, dice ahí, que las personas no van a creer todo esto que va a acontecer, literalmente hasta que no pase. O sea, nosotros simplemente estamos enfilando nuestra vida a la prevención. Ellos lo están haciendo o sea, es triste ver que hoy en día un joven se va de la casa y ya se va a vivir con otro y se quiere independizar, pero lo que no saben es que están simplemente siendo evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Por eso el fortalecimiento espiritual es clave, la obediencia a la escritura es clave, porque ese día ya no va a haber esposo, ese día no va a haber respeto, ese no va a haber derechos humanos, ese día no va a haber quien pueda decir, no, les vamos a partir de hoy, es que mire, yo digo, ¿dónde va a quedar todas las fuerzas armadas de todo el mundo si cada quien va a sufrir? Aparte, con tanto problema, ¿quién va a poder manejar un tanque? ¿Quién va a poder pilotear un avión? ¿Quién va a poder empuñar un arma? Esto va a ser tremendo, porque ¿contra quién van a pelear? ¿Contra quién van a irse en contra? Entonces es curioso. Leamos lo que dice la sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13, 15. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto me parece tremendo. Es que yo me defiendo, ¿contra quién? Es que yo peleo, ¿con quién? Es que yo tengo plata, ¿para qué? Es que yo tengo poder, ¿para qué? No le va a decir a nadie, ¿usted no sabe quién soy yo? A mí me mandaron, voy a hacer algo. O sea, es lo curioso. A veces nosotros, cuando estamos alentados, decimos que podemos hacer cualquier cosa. Otra cosa es cuando estemos debilitados y enfermos. Entonces dice, la sexta trompeta, dice que esos cuatro ángeles matarán a la tercera parte de las personas. Dice en el 9, 17, 18, dice de la siguiente manera. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo, azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo que del azufre salían de su boca. La séptima trompeta, dice ahí, comenzó el juicio de las copas con relámpagos, truenos, voces, terremoto y un granizo. Bueno, aquí no determina qué se dice, ¿no? Pero dice Apocalipsis 9, 11, 15 al 19, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían así, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que se va a escuchar. Entonces dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces. Lo que no podemos determinar es quién la va a decir o quién la va a pronunciar, pero se van a oír. Y dice ahí que por todo lo dice, y voces del cielo que decían, los reyes, específicamente se va a oír eso, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grandes granizos. O sea, esto es algo que solamente en la parte natural se pudiera investigar y saber cuándo va a pasar y por qué esto. Dice las copas de la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios a partir de Apocalipsis 16, 1, 2 dice así. La primera copa dice, a todas las personas les darán úlceras malignas y pestilentes. Pues y repito, es que yo soy el presidente, le va a dar. Es que yo soy el plore, le va a dar. Es que yo soy rico, le va a dar. Es que yo soy pobre, le va a dar. Es que yo soy hombre, le va a dar. Es que yo soy mujer, le va a dar. Yo soy niño, le va a dar. Yo soy anciano, le va a dar. O sea, esto es simplemente un juicio de Dios sobre la tierra. Entonces dice, Apocalipsis 16:1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente
sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Nótese que esto ya es sobre las personas que tienen la marca, o sea, la marca al final no beneficia, sino está en contra. Segunda copa, el mar se convertirá en sangre de muerto y morirá el mar. El segundo, dice Apocalipsis 16:3, el segundo ángel derramó, dice ahí, su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar, obviamente pues por causa de la pureza y el oxígeno. Tercera copa, toda el agua se convertirá en sangre y las personas tendrán que beber de esa sangre, como pasó en alguna oportunidad en uno de las plagas de Egipto. Dice el tercer ángel, Apocalipsis 16:4-7, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque juzgas estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a tener sangre, pues lo merecen, a beber sangre, perdón. También oí a otro que dice que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, sus juicios son verdaderos y justos. Entonces, así como algún día la gente experimentó tener que beber esta agua cuando estaban en Egipto, aquí también se va a pasar en este famoso juicio. Aquí viene la otra, que es Apocalipsis 16:8-9, y pues para poder sustentar el hecho está otra parte que está en Isaías 30:26. Dice, el cuarto ángel derramó la copa sobre, esta sería la cuarta copa, ¿no? Dice sobre el sol, y la cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Note que todo esto es como muy similar a lo que pasaba en Egipto, ¿no? Y dice, en Isaías dice de la siguiente manera, Isaías 30:26 dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días en el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Bueno, esto es curioso. En esta copa, digamos, no sé si recuerdan es una serie, esto es un programa es de History Channel, ya me acordé, History Channel. Hace años me di cuenta de algo curioso, y es que ellos estaban buscando, o vienen buscando hace muchos años, planetas gemelos a la Tierra. Digamos que ellos están mirando, pues me pareció muy curioso porque hay datos muy buenos también. Me parecía curioso que decían que la parte de Colombia, lo que es Colombia y parte de Brasil, ellos decían que si se acabase el agua dulce en el resto del mundo, Colombia y algunos de los países latinos tendrían agua y sustento para un promedio de 100 años más. El resto del mundo, como los países europeos, sufrirían mucho por agua. Entonces comenzaron a buscar, por causa del agua, comenzaron a buscar planetas gemelos. Y entre los planetas gemelos se encontraron que en algunos años, miles y miles de años atrás, encontraron que Marte posiblemente fue un planeta muy similar a la Tierra. Hay otro planeta, sino que está, creo que, en viaje en cohete, creo que está 60 años, 60 o 70 años, no estoy seguro, ¿no? Que son datos que en el momento no los tengo exactos, pero sé que el registro científico sí lo dice. Hay planetas parecidos a la Tierra, pero que pues no tienen seres humanos, literalmente, sino que tienen agua. Lo que se busca es que haya agua potable. Entonces, en algún momento comenzaron a determinar que Marte pudo haber sido un planeta que posiblemente pudo haber tenido vida, mínimamente vida animal. No se determina vida terrenal porque no hay ningún registro ni en la parte fósil que han querido investigar, no hay nada que determine que fue así. Pero entonces dicen que pasó algo con Marte.
Y dice que la destrucción de todo lo que había en Marte, tanto animales o plantíos que habían, porque sí habían plantas, la estructura de lo que son cráteres allá en Marte fue la estructura donde en algún momento pudieron haber océanos. Pero sucedió algo, pasaron cosas dentro del planeta ya por eventos naturales y por eventos, digamos, de su estructura en cuanto a lo que es la rotación, la traslación, todo eso. Parece que hubo un caso por ahí extraño donde intenta salirse de la órbita. Entonces comenzó el planeta internamente a sufrir y se quemaron cosas y se dañaron cosas. Entonces lo que más estaba sosteniendo la poquita vida que había en Marte era como una supuesta capa de ozono. O sea, ellos pudieron haber tenido capa de, bueno, ellos no, Marte pudo haber tenido capa de ozono. Y dicen que poco a poco se fue deteriorando, entonces los rayos ultravioleta entraban y hacían lo que era el famoso efecto invernadero, tanto que hay lugares en Marte que literalmente es tan caliente, que puede sobrepasar, perdón, los 500 grados de calor. Yo decía, pues ahí que puede subsistir nada, que puede sobrevivir nada. Entonces eso hizo que todas las aguas se comenzaran a descondensar, se vaporizaran y al final se perdieran. Entonces hay algo curioso ahí, es eso, que literalmente eso puede llegar a pasar a la Tierra. Ya determinaron científicamente, nosotros mismos estamos mirando, perdón. Anita, ¿le abres a Mateo? Nosotros podemos determinar también, cuide la capa de ozono. Utilizamos spray, desodorantes, que ahí dicen la letra chiquitica, o aún estos marcadorcitos que uno a veces por ahí alcanza, porque yo he leído, dice, no amigable con la capa de ozono. Y poco a poco nosotros estamos sufriendo que sí hay eventos en ciertas épocas del año, en ciertos lugares del mundo, en ciertas ciudades que uno dice, Dios mío, qué calor. Hay árboles que sus frutos solamente se dan en clima cálido. Y hay frutos de árboles que solamente se dan en clima frío. Entonces, ya muestran y dicen, mire, esto que es de clima, estoy en clima caliente, y esto que es de clima frío, cuando aquí el clima está frío, esto florece y da fruto. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, o bueno, a las personas que viven en clima frío. Yo recuerdo hace años, cuando yo era pequeño, yo decía, mi mamá sembró una mata de, no me acuerdo, creo que eran limones, después sembró una de naranja, sembró unos de banano, y curiosamente para estas épocas, últimos años, han dado fruto, y solamente porque hay una oleada de calores tremendas. Entonces dice que el ejemplo, ¿a cuántos grados de temperatura más o menos están por ejemplo, en Bogotá, Iván? Aquí dice el celular que estamos a 14. 14 por 7. Nueve ocho. ¿Cuánto? 9.8. Imagínense. Y el agua hierve a 100 grados. Cerquita. Hablando literalmente, de qué, de clima frío, ¿no? ¿Cuánto estaremos nosotros acá en Ibagué? Imagínense. ¿No 22 grados? Póngale 22 por 7, ¿cuánto da? 7 por 2, 14, y 7 por 1, 7. 84. Imagínense. Imagínense cuántos grados de calor vamos a soportar. O sea, esto lo que nosotros no determinamos es que poco a poco cada circunstancia en la Tierra, en el mundo, en las nubes, en la lluvia, en todo nos están determinando literalmente que todos estos eventos iban a acontecer. Dice también Apocalipsis
perdón, Isaías 30, 26, y la luz de la luna será como la luz del sol, imagínense. Y la luz del sol 7 veces mayor, pues, lógicamente la luna se refleja es el reflejo del sol. La quinta copa, habrá tinieblas y dolor, dice. Apocalipsis 16, 10, el quinto ángel derramó la copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Aquí esto también es curioso porque no causa literalmente la gente ese deseo de arrepentimiento, sino de renegar. Y dice que aquí va a pasar algo y es dice que se va a derramar es sobre el trono, literalmente, de la bestia. O sea, hasta aquí todo esto que ha acontecido en los sellos ha sido prácticamente eventos naturales, casi en su mayoría, y los espirituales, de lo que se desatan de los ángeles por allá al lado del río Éufrates, etcétera, etcétera. Cada copa va incrementando el dolor. ¿Listo? Sexta copa, se seca el río Éufrates para abrir camino, para unir a los ejércitos de la tierra para la batalla de Armagedón. Bueno, todo esto nosotros debemos notar que nosotros, el valle de Megiddo, Armagedón, ¿dónde posiblemente va a ser la estructura geográfica? Entonces dice, allá donde está el río Éufrates, el agua, por ejemplo, cada vez que el río Éufrates se seca, la gente que conoce la historia está mirando ese río. Hace poco que también daban la noticia y dicen, es que el río Éufrates se está secando y según la profecía, no, según lo que se va a cumplir, porque literalmente estos son cosas que son juicios que se van a determinar y van a pasar sí o sí. Entonces dice Apocalipsis 16, 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y este se secó, ¿sí ve? Para preparar el camino de los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, dice ahí, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vuelvo y repito, por la fe nosotros entendemos que esto es cierto y que va a pasar. Si no creemos, pues sencillamente vamos a verlo como si fuera una idea fantasiosa, ¿no? Dice, ¿qué tomaría? ¿Qué vino fermentado se tomó Juanito que estaba viendo esto? Séptima copa, dice, habrá un terremoto, cual nunca ha habido, que quedará la tierra plana y caerá un granizo enorme. Este también es algo tremendo porque ese terremoto ya se espera, ese terremoto dicen todos los que estudian la parte geológica de la tierra y de las fallas, dicen que esto no se va a demorar mucho tiempo, que puede pasar en cualquier instante. Dice, el séptimo ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, 17, 21, dice, por el aire y salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo, hecho está, o sea, consumado es. Entonces hubo relámpago, otra vez voces, y truenos y un gran temblor en la tierra y un terremoto tan grande, imagínense el superlativo que utiliza, tan grande porque puede ser peor de lo que yo me imagino. Dice, tan grande cual no hubo jamás desde los que los hombres han estado sobre la tierra. Es un terremoto que no nos lo podemos imaginar. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, o sea, más o menos el peso de medio ladrillo. Dice, y los hombres blasfemaron contra Dios, siguieron cogiéndola contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, todos los juicios y las plagas de la tribulación y gran tribulación estarán para atormentar a las personas y demonios también en el infierno. Aún las enfermedades serán agregadas allí. Entonces, simplemente es el juicio que hay en este periodo de tribulación y gran tribulación, que es la última semana de la profecía de Daniel 9, la semana 70,
y va a acontecer, todo esto va a acontecer sobre la faz de la tierra. Nota que en ningún momento hemos notado que ninguno de los sellos hable de la iglesia, porque la iglesia está con el Cordero. Entonces dice ahí, vamos a leerlo, dice Apocalipsis 22, 18, 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras de este libro, esta profecía, Dios quitará su parte libre de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. ¿Listo? Entonces, ojo lo que les voy a explicar para que entendamos algo curioso acá. ¿Listo? El arrebatamiento, como tal, sucede, la iglesia es levantada y automáticamente ese arrebatamiento le da paso a la semana 70 o al tiempo de tribulación y gran tribulación. Apenas termine... Señor. No, que nos reporta desde YouTube Luzardo Perdomo, desde Payandé. Bueno, saludamos al pastor Luzardo, bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces, vuelvo y repito. El arrebatamiento le da paso a los 7 años, que son la última semana, la semana 70, que es el periodo de tribulación y gran tribulación. Apenas pase, digamos, todos los juicios de las plagas, tribulación, gran tribulación, lo que son los 21, entre los sellos, las copas y las trompetas, apenas pasen esos 21 eventos, automáticamente va a entrar el tiempo del milenio, pero acá en esta parte es cuando se cumple la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, entonces en la primera parte donde es el arrebatamiento de la iglesia, note que las personas vamos a recibir al Señor en el aire, como lo decía el apóstol Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hasta aquí, en este tiempo no pisa, pero 7 años después sí pisa la tierra. Por eso, cuando venga en su segunda venida el Señor Jesucristo, literalmente será automáticamente después de lo que ha pasado con la manifestación del anticristo. ¿Listo? Por eso dice en Mateo 24:30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, porque va a pisar literalmente la tierra. Creo que Gladys está levantando la mano. Sí. Cuénteme, Gladys. Sí, señor. Buenas noches, Gladys. Dios te bendiga. Cuéntame. Buenas noches. Dios le bendiga, pastor. Yo tengo una pregunta. Suéltela. La iglesia, o sea, la esposa del Señor o la esposa del Cordero, ella no va a estar en el milenio, ¿cierto que no? ¿O sí? Digamos, como tal, no hay nada que lo determine que sí, ¿no? Nada que lo determine que sí. Porque, digamos, es como el reinado que se va a hacer, por decirlo así, aquí en la tierra. Y en ese tiempo va a pasar algo curioso, y es que dice, cuando lleguemos al milenio, nos vamos a dar cuenta que dice que va a reinar sobre toda lengua, tribu, sobre toda nación, y sobre personas con y sin naturaleza divina. ¿Sí me hago entender? Toda la estructura va a cambiar, los años, la edad va a cambiar. Dice que no habrá niño de 100 años, pasará el oso con el cordero, un niño los va a pastorear. O sea, toda la estructura cambia, ¿sí me hago entender? Pero en el momento de lo que es la esposa del cordero, lo más seguro es que, digamos, lo tomamos por idea general, Gladys. La idea es que cuando uno se case, coge su esposa y se la lleva y no la devuelve. ¿Sí me hago entender? Sí, pastor, Por yo le eso la entiendo. palabra de Dios dice: estará para siempre con el Señor. Pero entonces el milenio es más que todo el evento que va a determinar que el Señor Jesucristo va a reinar por esos 1000 años. ¿Listo? O sea que las personas que fueron decapitadas en la tribulación y en la gran tribulación eran judíos. Esos judíos
ellos vienen a reinar con el Señor Jesucristo en el milenio, ¿sí? En Sí, la, porque en la nueva Jerusalén, en sí, la Jerusalén, en sí, Belén, no, ¿sí? no, 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 sí, esa es la tierra, ¿no? No en la Nueva Jerusalén, sino acá en la tierra. Sí, sí, eso. Pero digamos, por eso dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero en este caso, sí, porque si fuera ese solo evento para salvación, estaríamos determinando que solamente sería por la decapitación y lo que Jesús hizo no hubiese valido nada. ¿Está claro? Pero sí es interesante entender que es por darle la posición al Señor Jesucristo de su reinado, de cómo se iba a reinar con justicia. O sea, esa justicia perdurable, esa justicia que se va a hacer, digamos, lo que el ser humano está esperando, ese gobierno mundial, de que todo funcione bien, va a funcionar es con el Señor Jesucristo. El anticristo simplemente es una pantalla, pero para el mal, no para el bien. ¿Listo? Sí, señor, claramente. Bueno, señora, bueno. Bueno, Gleris, Pastor, una regálame pregunta. una... a ver, cuéntame. Cuéntame más. Eh, el arrebatamiento sucede a la iglesia, ¿cierto? Sí, para la persona que salva, digamos, en cuanto al conocimiento de la salvación, se determina que esa es la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Bueno, Cristo son todas las personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. No, no, obviamente no hablamos de ningún adjetivo o calificativo de que sea una congregación X. y, y los que se quedan del arrebatamiento Se no queda. tienen opción de salvación, Digamos sí, pero nótese, ¿sí? sí, digamos, o sea, sí lo digo en el sentido por causa de la luz que nos dio la palabra. Note que hay unos que van a tener el sello de Dios en sus frentes, hay unos que van a ser decapitados, sí, pero a un costo. Por ejemplo, tienen que ser judíos en su mayoría, deben tener buen testimonio, deben guardar la palabra, deben conocer el evangelio, deben decapitarlos, deben cogerlos predicando. ¿Sí me hago entender? Por eso, Pero ningún gentil, Señor, ningún gentil. lo que pasa es que frente a la luz que nos da el Evangelio, a la luz que nos da la palabra de Dios ahí, pues no se determina claramente. Ya si hay una excepción a la regla fue porque simplemente como no teníamos más luz, simplemente Dios lo había determinado así, no lo sabíamos, pero digámoslo así, hermano Gilberto, como para sentir un poquito de paz en nuestros corazones. La meta principal es lograr ser salvos. Si venimos, gloria a Dios. Si nos quedamos con el Señor, gloria a Dios. Pero la meta principal es ser salvos. ¿Por qué? Porque allá vamos a generar toda despeje de toda duda que nosotros tengamos, pero si logramos ser salvos. De lo contrario, nos vamos a quedar, si nos condenamos, nos quedamos por toda la eternidad con todas las dudas. ¿Sí me hago entender? Porque habrá cosas que no sabremos cómo ubicarlas o cómo explicarlas, porque simplemente por la fe lo creemos que si así está escrito, así va a suceder. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, le decía a Gleris que nos regale una oración para terminar, si no hay más preguntas. ¿Por YouTube hay alguna pregunta, Iván? No. Bueno, listo. Entonces, hermana Ay, Gleris, pastor, qué pena. No alcancé a estar desde el principio. Es que se me cruza con la clase de la pastora Zuley. sí, Entonces estoy a la vez en las dos clases y yo le dije a ella, no, yo voy a tomar la determinación, pues que la clase que ella está dando ya yo la tomé. bueno, Y también he tomado la suya, pero usted la está dando más, un poquito más profundizada. Entonces, pues, bueno, pues, a empaparme de todo un poco. Bueno, entonces oremos. sí, Amado Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por este maravilloso día que nos regalaste esta noche, Señor. Gracias porque nos has prestado la vida, Señor. Gracias por los alimentos que colocaste en nuestra mesa, porque no nos faltó el bien y la misericordia y el amor suyo, Padre. Gracias por la enseñanza que nos ha compartido el pastor Francisco, Señor. Te pedimos que nos ayudes a atesorarla, a ponerla por obra, que verdaderamente tengamos claro el Evangelio, Señor, que verdaderamente podamos ser salvos y que muchos puedan ser alcanzados también, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy haya salvación para las personas, para los hombres, oh Dios, en el nombre de Jesús. Alcanza a nuestras familias, a nuestros parientes, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, Señor, cercanos y lejanos, en el nombre de Jesús. Dale sueños gratos
y sueños reconfortables, como lo dice tu palabra, Señor, que contigo nos acostamos y contigo nos levantamos, porque solo tú, Jehová, nos cuidas y nos guardas, Señor, de todo lo que verdaderamente desconocemos, amado Dios. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has socorrido. Gracias, Señor, porque verdaderamente sin ti nada somos, nada tenemos, nada sabemos, porque todo proviene de ti, todo vuelve a ti, amado Dios. Gracias por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. En el nombre de Jesús, que así se ha hecho conforme hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén, Gladys. Gracias. Amén para todos. Bendiciones Pastor para hermano, buenas todos. noches, les bendiga. Y nos vemos en la próxima clase. Bueno, Iván, gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Hasta luego. Bueno, bendiciones.